En los tiempos inmemoriales, cuando el universo apenas comenzaba a tomar forma, no había dioses ni hombres, solo el caos primordial del cual surgieron las entidades más antiguas. De este abismo informe emergieron dos poderes cósmicos inmensos: Urano, el firmamento estrellado, y Gea, la vasta y fértil Tierra Madre. Ellos fueron los primeros padres de todo, y su unión marcó el inicio de la creación, engendrando una descendencia formidable y de poder inimaginable. Urano, el cielo estrellado, contemplaba a sus hijos con una mezcla de orgullo y terror. Su poder era inmenso y temía ser depuesto por su propia descendencia, en particular por los cíclopes y los hecatónquiros, cuya monstruosidad lo horrorizaba. Con una crueldad despiadada, los forzó de nuevo al seno de Gea, su propia madre, encadenándolos en las profundidades de la tierra, un castigo que despertaría una furia incontenible en la primigenia diosa. Gea, la Tierra Madre, gemía bajo el peso de sus hijos encarcelados. Su dolor era inmenso, y su corazón se llenó de un profundo resentimiento hacia su consorte, Urano. Desesperada por liberar a sus hijos, buscó ayuda entre los titanes, pero solo uno tuvo la audacia de responder a su llamado. Este fue Cronos, el más joven y astuto, el titán del tiempo, quien se ofreció a vengar a sus hermanos y a su madre. Gea, agradecida por la valentía de Cronos, le forjó una hoz de adamanto, el metal más fuerte del universo. Con esta arma forjada en las entrañas de la tierra, Cronos esperó la noche. Cuando Urano descendió para unirse a Gea, el joven titán lo emboscó. En un acto de audacia sin precedentes, Cronos castró a su padre, separando el cielo de la tierra para siempre y liberando a sus hermanos y hermanas titanes del yugo de su progenitor. Con la derrota de Urano, Cronos ascendió al trono del universo, marcando el fin de la era primordial y el inicio del reinado dorado de los titanes. Sus hermanos y hermanas fueron liberados y el cosmos entró en un nuevo orden bajo su dominio. Sin embargo, en el éter resonaban las últimas palabras de Urano, una profecía sombría. Cronos sufriría el mismo destino que él, depuesto por uno de sus propios hijos. Las semillas de la próxima gran guerra ya estaban sembradas. A pesar de su supremacía, Cronos no podía escapar de la sombra de la profecía de su padre, Urano. La maldición resonaba en su mente. Sería derrocado por su propia descendencia. Consumido por el miedo y la paranoia, decidió tomar una medida extrema para asegurar su trono. Con cada nuevo hijo que su esposa, Rea, traía al mundo, Cronos se lo arrebataba de los brazos para devorarlo por completo, impidiendo así que la profecía se cumpliera. Uno por uno, los hijos de Rea y Cronos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, fueron engullidos por su padre. Rea, la madre de los dioses, sentía un dolor inimaginable con cada pérdida. Cada nacimiento era un nuevo suplicio, una condena para su descendencia. El lamento de su corazón resonaba por los cielos, mientras sus hijos, almas de inmenso poder, quedaban prisioneros en las entrañas de su padre, su venganza postergada para un futuro incierto. Pero al llegar al sexto embarazo, el corazón de Rea se endureció con una nueva determinación. Ya no podía soportar la idea de perder a otro hijo. Su dolor se transformó en una astucia maternal. Este niño, el que sería el último, tendría que sobrevivir a toda costa. El destino de los dioses y el fin de la tiranía de Cronos dependían de él. Rea se dirigió a sus padres, Urano y Gea, buscando un plan que salvara a su hijo. La anciana Gea, conociendo el corazón de Cronos y las debilidades del destino, ideó un plan audaz. Rea daría voz en secreto en la tierra y luego engañaría a Cronos con un sustituto. Así, el niño, el futuro Zeus, podría crecer lejos del alcance de su padre y un día volver para liberar a sus hermanos. Rea huyó a la isla de Creta y en lo más profundo de una cueva en el monte Ida dio a luz a Zeus. Para mantenerlo a salvo, lo confió a las ninfas y a la cabra divina Amaltea, que lo alimentó con su leche.
Los curetes, guardianes armados, danzaban y golpeaban sus escudos rítmicamente en la entrada de la cueva para enmascarar los llantos del bebé y evitar que Cronos los oyera desde los confines del universo. Finalmente, Rea regresó a su palacio. A Cronos le presentó, no a su hijo, sino a una gran piedra envuelta en pañales de bebé. El temible Titán, cegado por su paranoia y sin examinar su presa, se la tragó sin sospechar el engaño. El destino del universo ya había cambiado para siempre. La semilla de la rebelión había sido plantada, y Zeus crecía, libre y fortaleciéndose, el futuro rey de los dioses esperando el momento de su venganza. Mientras la tiranía de los titanes se cernía sobre el universo, el futuro rey de los dioses se crecía en secreto en la sagrada isla de Creta. Zeus fue nutrido por la leche de la cabra divina Amaltea y protegido por las ninfas de la montaña, que lo escondían en lo profundo de una cueva. Su infancia estuvo envuelta en un manto de magia y secreto, lejos del alcance de su padre, Cronos, quien creía haber consumido a su último rival. Pero su destino no era la paz, sino la venganza. Al alcanzar la edad adulta, la fuerza de Zeus era inigualable y su mente aguda y astuta. El recuerdo del sufrimiento de su madre y de sus hermanos le impulsaba a un solo propósito: liberar a su familia y derrocar al tirano que gobernaba el cosmos. El joven dios sabía que debía enfrentarse a Cronos, pero no con fuerza bruta, sino con un engaño tan audaz como el que su propia madre había utilizado. Para llevar a cabo su plan, Zeus buscó la ayuda de la sabia titánide Metis, la encarnación de la sabiduría y la astucia. Metis, consciente de la opresión de Cronos, le proporcionó una poción especial. Esta poción, una mezcla mágica de hierbas y néctar, no era un veneno mortal, sino una sustancia diseñada para revertir los actos de Cronos, obligándolo a liberar todo lo que había consumido. Con la poción en mano, Zeus se disfrazó de un simple copero y se infiltró en el palacio de su padre. Ante el trono de Cronos, con una mezcla de respeto superficial y tensión interna, le ofreció una bebida. El viejo titán, ciego por su poder y convencido de su invencibilidad, aceptó la bebida sin dudar, ignorando que el joven sirviente era su propio hijo y que la copa que sostenía contenía el fin de su reinado. Tan pronto como Zeus bebió la poción, un dolor inimaginable lo consumió. La magia de Metis actuó de inmediato, forzando al titán a devolver todo lo que había devorado. En un espectáculo de agonía, el cuerpo de Cronos se retorció y una neblina dorada comenzó a emanar de su boca, anunciando el inminente regreso de sus hijos. Y de las entrañas de Cronos emergieron los 5 hijos que había devorado. Pero ya no eran bebés indefensos, eran dioses adultos y poderosos. Hestia, Deméter y Hera, las diosas que regirían el hogar, la agricultura y la familia, se materializaron con furia en sus ojos. Junto a ellas, Hades, el sombrío señor del inframundo, y Poseidón, el majestuoso señor de los mares, listos para unirse a su hermano menor. Con sus hermanos liberados, Zeus se rebeló ante el atónito y furioso Cronos. Los 6 dioses, los futuros pilares del monte Olimpo, se unieron en un solo frente. La tiranía de los titanes había encontrado a sus oponentes. Los dioses se erigieron como el único desafío al antiguo orden, una nueva generación de poder que reclamaría su derecho a gobernar el cosmos. Así comenzó la Titanomaquia, la guerra que dividiría los cielos. En un lado, los poderosos titanes, atrincherados en el monte Otris. En el otro, los jóvenes y valientes olímpicos listos para la batalla desde el monte Olimpo. El universo se preparó para un conflicto de 10 años que decidiría quién gobernaría el destino de toda la existencia. El universo entero se detuvo para presenciar el choque de 2 generaciones de poder. La guerra que comenzó en los picos de los montes sagrados, Olimpo y Otris, se extendió por los cielos, la tierra y el mar. Los dioses, con su agilidad y su dominio sobre los elementos, se enfrentaron a la fuerza bruta y la inmensidad de los titanes. Cada rayo de Zeus era respondido con una lluvia de rocas, y cada ola de Poseidón con un rugido que sacudía las entrañas del cosmos. En el corazón del conflicto estaba Zeus, quien liberaba el poder de los cielos como ningún otro dios había hecho antes. Sus rayos, forjados por los cíclopes, eran armas de una fuerza destructiva inimaginable. Lanzaba uno tras otro, iluminando la oscuridad de la batalla, destruyendo las formaciones titánicas y sembrando el terror en las filas de sus enemigos.
El retumbar de sus truenos era el grito de guerra que marcaba el ritmo de la titanomaquia. Poseidón dominaba los mares y la tierra con su tridente. Con cada golpe de su arma, las aguas se agitaban en tsunamis colosales y la tierra temblaba, abriendo profundas fisuras que tragaban a los titanes. Era una fuerza imparable, una ola de destrucción que se estrellaba contra la solidez de sus enemigos, mostrando la naturaleza volátil y poderosa de los océanos. Su furia se sentía en cada terremoto que sacudía el campo de batalla. Mientras la guerra se libraba en los cielos y en la tierra, Hades, el señor del inframundo, utilizaba el don que le fue otorgado, el yelmo de la oscuridad. Con él, se hacía invisible, moviéndose en las sombras de la batalla para atacar de manera sigilosa a sus enemigos. Hades representaba el terror de lo desconocido, el miedo que se cernía sobre el campo de batalla, y su presencia invisible fue crucial para desmoralizar a los titanes, quienes no sabían de dónde vendría el próximo golpe. A pesar de la fuerza de los olímpicos, los titanes, liderados por Atlas, eran un ejército formidable. Su poder era la encarnación de la misma tierra. Arrojaban rocas gigantescas como si fueran guijarros y creaban terremotos que se enfrentaban a los de Poseidón. La guerra era un punto muerto, un estancamiento interminable. A pesar de la sabiduría de los dioses y el poder de sus armas, la titanomaquia parecía estar destinada a durar una eternidad, sin un claro vencedor en el horizonte. Después de 10 años de conflicto, Zeus se dio cuenta de que la fuerza de sus hermanos y la de los titanes estaba equilibrada. Necesitaba un cambio radical. Recordando las antiguas historias de sus abuelos Urano y Gea, pensó en los seres que yacían encadenados en el Tártaro, los cíclopes y los hecatonquiros. Sabiendo que su liberación podría inclinar la balanza, Zeus se preparó para un audaz plan, un rescate que sellaría el destino de la guerra para siempre. 10 largos años de guerra se habían perdido y el universo estaba en un punto muerto. La fuerza indomable de los titanes se encontraba a la par con el poder de los olímpicos, pero Zeus, con su astucia inigualable, se dio cuenta de que no bastaba con el poder de su familia. Necesitaba un factor decisivo, un arma secreta que los titanes jamás esperarían. Su mirada se dirigió a las profundidades de la tierra, hacia un lugar de castigo y olvido. Fue así como Zeus tomó la decisión de descender al lugar más temido del cosmos, el Tártaro, el mismo abismo donde su abuelo, Urano, había arrojado a los monstruosos hermanos de los titanes. El viaje era traicionero, un descenso a un reino de caos y obscuridad, pero Zeus sabía que en ese lugar se encontraban las llaves para la victoria final. Una vez en el Tártaro, Zeus liberó a los cíclopes, los forjadores de un solo ojo. En agradecimiento por su libertad, los gigantes le juraron lealtad y le ofrecieron sus habilidades. En su forja subterránea, encendida por el calor del centro de la Tierra, los cíclopes comenzaron a trabajar en la creación de las armas más poderosas jamás concebidas, armas que cambiarían el curso de la historia. Para Zeus, forjaron el rayo y el trueno, su arma definitiva. A Poseidón le entregaron un tridente que podía agitar las aguas y la tierra. Y para Hades, crearon el yelmo de la oscuridad que lo hacía invisible para sus enemigos. Cada arma era un símbolo del nuevo poder que los olímpicos tenían sobre los elementos del universo. Un poder que superaba la fuerza bruta de los titanes. Zeus no se detuvo ahí. También liberó a los hecatónquiros, los gigantes de 100 brazos y 50 cabezas. Estos seres colosales, furiosos por su largo cautiverio, juraron lealtad a los olímpicos. Su intervención fue el punto de inflexión. El sonido de su avance fue un rugido de venganza que resonó en todo el cosmos. Con una fuerza primigenia, los hecatónquiros comenzaron a lanzar su ataque. Arrancaban montañas enteras del suelo, las levantaban con sus 100 brazos y las arrojaban contra el ejército de los titanes. Los titanes, con su poder basado en la tierra, no podían resistir el asalto de estas criaturas elementales. Era un diluvio de rocas, una lluvia de destrucción que aniquilaba cualquier defensa. Con sus nuevas armas y sus nuevos aliados, el ejército del Olimpo se lanzó en un asalto final. El poder de los relámpagos de Zeus, la fuerza de los mares de Poseidón y la invisibilidad de Hades se combinaron con la furia de los cíclopes y la fuerza de los hecatónquiros. Los titanes
Desmoralizados, se vieron obligados a retirarse, sintiendo por primera vez el temor de la derrota. Con la balanza de la guerra inclinada de manera definitiva, el conflicto de 10 años llegó a su fin. Los titanes, a pesar de su inmenso poder, no pudieron resistir la combinación de la astucia de Zeus, las armas divinas y la fuerza elemental de sus aliados. El antiguo orden estaba a punto de colapsar, y una nueva era se erigiría sobre sus cenizas. Con la furia de la guerra disipada, los dioses olímpicos se enfrentaron a la tarea de asegurar su victoria. Recorrieron el campo de batalla, reuniendo a los titanes derrotados, cuyas expresiones de terror y desesperación contrastaban con la arrogancia que una vez tuvieron. Aquellas deidades primordiales que una vez gobernaron el cosmos, ahora se veían obligadas a someterse a la voluntad de una nueva generación de dioses. El castigo fue un reflejo de su crimen. Al igual que Urano los había aprisionado en las entrañas de Gea, los titanes fueron encadenados y arrojados al abismo más profundo y oscuro del universo, el Tártaro. Allí su inmenso poder sería inútil y quedarían atrapados para toda la eternidad, custodiados por los gigantes de 100 brazos, los hecatónquiros, quienes se aseguraron de que no hubiera escape. Para Atlas, el general del ejército titán, el castigo fue singularmente cruel y eterno. En lugar de ser confinado a las profundidades del Tártaro, fue condenado a un sufrimiento físico constante. Zeus le impuso la carga más pesada de todas, una tarea que lo forzaría a ser un recordatorio perpetuo de la derrota de los titanes. Así, Atlas fue condenado a sostener sobre sus hombros el peso de los cielos por toda la eternidad. Una figura solitaria y trágica, una columna viviente que sostenía la inmensidad del universo. Su castigo fue una advertencia silenciosa, un símbolo del precio de desafiar el poder de los olímpicos y una prueba del nuevo orden que había sido establecido. Con el enemigo derrotado y castigado, los 3 hermanos vencedores se sentaron a dividir el universo. Como sus padres antes que ellos, echaron suertes para decidir sus dominios. El poder de los cielos y la supremacía sobre los otros dioses fue para Zeus. El vasto reino de los mares y las aguas fue para Poseidón. Y el sombrío mundo subterráneo del inframundo fue para Hades. Así, el ciclo de tiranía y usurpación de los titanes llegó a su fin. En su lugar, se levantó un nuevo panteón de dioses y un nuevo orden cósmico. El universo sería ahora gobernado desde la cima del Monte Olimpo, y la era de los grandes mitos y leyendas de los dioses apenas comenzaba. Los dioses olímpicos reinarían, y su historia se escribiría con la sangre y el sudor de la guerra que les dio el poder. Así concluye el relato de la titanomaquia, la guerra que forjó los cielos. El caos primordial fue reemplazado por la soberanía de los dioses olímpicos, y el universo, una vez más, encontró un nuevo equilibrio. Pero esta es solo la primera página de la vasta mitología griega. Si te ha fascinado la caída de los titanes y el ascenso de Zeus, no olvides suscribirte y activar la campana. Únete a nosotros en el próximo video, donde exploraremos las leyendas que nacieron bajo el nuevo reinado del Monte Olimpo.